Dicen que el chocolate no solo se fabrica, se revela. Que dentro de cada grano de cacao se oculta una historia que va más allá del sabor. Una lección silenciosa sobre el poder de transformarse. Cada vez que lo sostengo en mis manos, recuerdo que antes de ser un dulce, fue una semilla que atravesó calor, oscuridad y metamorfosis. Y en ese recorrido, descubro un espejo de nosotros mismos. Todo comienza en el corazón de la selva, donde la humedad se mezcla con el eco de miles de insectos y el aire huele a tierra recién despierta. Ahí crece el árbol del cacao, una planta que parece común, pero que ha alimentado imperios, inspirado rituales y sostenido una industria que hoy mueve miles de millones. Lo fascinante no es solo su fruto, sino la precisión con la que la naturaleza diseñó su origen. Cada flor diminuta brota del tronco, como si el árbol recordara su pasado ancestral y decidiera florecer desde la raíz, no desde la copa. De esas flores, apenas unas cuantas llegan a ser fruto, y de esos frutos, solo algunos guardan la semilla perfecta para dar vida al chocolate. Mientras camino entre los cacaotales, pienso en la fragilidad del equilibrio. El cacao no soporta el exceso ni la carencia. Necesita sombra, humedad y calor en la medida exacta. Si algo falla, todo se pierde. Es un recordatorio constante de que la perfección no nace del exceso, sino de la armonía. Cada vaina madura lentamente, cambiando de verde a naranja, de naranja a rojo, como si cada color fuera una etapa de su propia conciencia. Cuando los agricultores cortan esas vainas con precisión, lo hacen con un respeto que se siente en el aire. Dentro, una pulpa blanca envuelve las semillas, dulce y viva, como si protegiera un secreto. En ese instante, el cacao aún no huele a chocolate, no tiene sabor familiar, es solo potencial, una promesa que necesita tiempo, fuego y transformación. Y es aquí donde comienza la verdadera alquimia. Las semillas se colocan en cajas de madera cubiertas con hojas de plátano, y lo que ocurre dentro de ellas parece un simple proceso químico, pero en realidad es un ritual ancestral disfrazado de ciencia moderna. El calor crece, los azúcares se descomponen, y algo despierta en el interior del grano. Durante días, el cacao se transforma. Lo que antes era dulce, se vuelve profundo, y lo que era crudo, empieza a adquirir carácter. Es un viaje invisible pero fundamental. Me gusta pensar que el cacao, al fermentar, recuerda su origen sagrado. Las antiguas civilizaciones lo consideraban un regalo de los dioses porque entendían que no era solo alimento, era energía que pasaba por el fuego para renacer. Hoy la industria lo controla con precisión milimétrica, midiendo temperaturas, tiempos y acidez, pero en el fondo, lo que se busca sigue siendo lo mismo, despertar su alma. Tras la fermentación llega el secado, y con él, una de las fases más poéticas del proceso. Los granos se extienden bajo el sol y comienzan a perder humedad, lentamente, como si exhalaran su pasado. Los trabajadores los mueven una y otra vez, asegurándose de que el aire los toque por igual. Si se secan demasiado, pierden aroma. Si quedan húmedos, se arruinan. Todo depende de un equilibrio sutil, invisible a simple vista. Mientras observo esas plataformas cubiertas de granos marrones, me doy cuenta de que el proceso del cacao no es muy distinto al de la vida. Ambos requieren tiempo, paciencia y temperatura emocional. Nada puede forzarse, nada puede apresurarse. Todo ocurre cuando debe ocurrir. El siguiente paso lleva al cacao fuera de la selva. Ahora entra el mundo del acero, del ruido constante y de la precisión industrial. Aquí la naturaleza se encuentra con la máquina. Los granos son limpiados, clasificados y tostados, y lo que sucede dentro de esos hornos es pura metamorfosis. El calor hace que los compuestos internos se reconfiguren. Los aromas se despiertan, los sabores se entrelazan. En ese punto, el cacao deja de ser semilla y se convierte en esencia. He estado frente a esos tambores gigantes que giran sin descanso, liberando un aroma tan profundo que parece hipnotizar. Cada grano tiene su propio punto de equilibrio. Si el fuego es débil, no evoluciona. Si es demasiado fuerte, se quiebra. Solo quien conoce el lenguaje del cacao puede reconocer el instante exacto en el que alcanza su punto de revelación. Cuando el tostado termina, algo cambia para siempre. Las cáscaras se desprenden, las semillas se abren, y lo que queda es el corazón puro, el nib, pequeño, oscuro, cargado de energía.
es la alma concentrada del chocolate. Entonces llega la molienda. Los nibs se trituran y el calor de la fricción hace que su grasa natural se derrita, creando una pasta brillante y espesa. La primera vez que vi ese flujo oscuro salir de la máquina, entendí que no era solo un líquido, era memoria derretida. En ese instante, el cacao deja de ser materia vegetal para convertirse en arte. La ciencia le da forma, pero la emoción le da sentido. Cada fase de este proceso industrial parece técnica, pero encierra una enseñanza. Nada llega a la suavidad sin antes pasar por la fricción. Y aquí es donde muchos creen que termina la historia, pero en realidad apenas comienza. Lo que el mundo conoce como chocolate aún no ha nacido. Lo que sale de esas máquinas no es más que una base en bruto, un lenguaje sin traducir, una energía esperando ser moldeada. Lo que viene a continuación es lo que separa a lo común de lo sublime. La pasta obtenida se prensa para separar la manteca y la tuerca de cacao. Una representa la pureza, la otra la resistencia. Dos opuestos que combinados de nuevo crean la textura perfecta. La industria moderna estudia cada partícula, cada grado de temperatura para lograr esa armonía que se derrite en la lengua. Pero más allá de la técnica, hay algo que ninguna máquina puede replicar: la intención. El chocolate nace de una paradoja. Para que su estructura sea estable, necesita desordenarse primero. Para brillar, debe fundirse. Para ser suave, debe resistir el calor. Y mientras observo las líneas de producción avanzar como un río metálico, entiendo que cada barra que sale de ahí no es solo un producto, es una metáfora del espíritu humano. Nada se pierde, todo se transforma. Dicen que el chocolate alcanza su plenitud solo cuando ha aprendido a equilibrar su fuego interior. Y mientras observo la última etapa del proceso, entiendo que eso mismo ocurre con nosotros. La masa líquida que sale de la molienda se mezcla con azúcar, leche y manteca. Los ingredientes chocan, se funden, se ajustan milimétricamente hasta lograr una textura que parece viva. No es solo química, es conversación. Cada molécula aprende a convivir con las otras hasta alcanzar una armonía que solo el tiempo concede. Y pienso, ¿qué cuántas veces en nuestra vida pasamos por esa misma mezcla de fuerzas opuestas sin entender que todo conflicto es parte del refinamiento? En ese instante comienza la etapa del conchado. Grandes tanques metálicos giran sin detenerse durante horas, incluso días. La fricción libera el aroma, pule las asperezas, elimina los excesos. Lo que antes era rugoso se vuelve sedoso. Lo que antes era ruido se transforma en música. Cada vuelta del tambor es como una respiración del alma. Me quedo mirando esas máquinas girar y me pregunto cuántas veces el universo hace lo mismo con nosotros. Nos mantiene en movimiento, agitándonos hasta que la esencia emerge limpia y luminosa. No hay suavidad sin fricción, no hay brillo sin calor. Cuando el conchado termina, el chocolate pasa al templado. Aquí el control es absoluto. Cada grado de temperatura define su destino. Primero se eleva el calor para derretir todos los cristales, luego se enfría lentamente y finalmente se vuelve a calentar para fijar la forma más estable. En la fábrica lo llaman alinear la manteca de cacao, pero en mi mente suena como alinear el alma. Y ahí lo comprendo. El templado no solo da brillo al chocolate, también enseña que el equilibrio perfecto nace de aceptar nuestros propios cambios de temperatura interna. He aprendido que la vida se comporta igual. A veces sube, a veces se enfría, y solo quien aprende a regular su fuego interior logra brillar sin quebrarse. Los moldes se llenan. El chocolate líquido se desliza como un espejo oscuro que captura la luz. Vibra, se asienta, se enfría, y cuando finalmente solidifica, emerge una superficie tan pulida que refleja todo lo que la rodea. Lo sostengo entre mis manos y siento que no estoy viendo una barra, sino el resultado tangible de un viaje de transformación. Afuera, el ruido de la fábrica sigue. Las máquinas no descansan. Pero dentro de mí hay silencio, porque entiendo que cada tableta encierra una lección: el valor de la paciencia, la ciencia del equilibrio y la belleza del cambio. El chocolate, ese alimento que muchos consideran simple placer, es en realidad un recordatorio. Todo lo que vale la pena necesita atravesar calor, presión y tiempo.
Y es aquí donde te propongo algo. Durante los próximos 21 días, escucha este video desde el principio, una vez al día, sin interrupciones. Hazlo con atención, como si cada palabra fuera un esparco que derrite viejos patrones y moldea una nueva versión de ti. Este proceso no es solo una historia industrial, es un espejo del alma. Anota la fecha en la que comienzas en los comentarios. Ese día marcará el inicio de tu propio templado interior. Cada jornada que regreses, estarás puliendo tus pensamientos, alineando tus emociones y fortaleciendo tu energía, tal como el cacao se convierte en chocolate. No importa cuántas veces sientas que tu fuego se apaga, el secreto está en mantener el movimiento, en seguir girando, conchando, afinando, hasta que tu esencia brille. Porque así como una barra de chocolate nace del caos, tú también puedes renacer del desorden. Y cuando termines este viaje de 21 días, cuando sientas que algo dentro de ti ha cambiado, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Cuéntame cómo percibes el mundo, cómo percibes tu energía. Esa será tu certificación invisible, tu prueba de transformación. Muchos piensan que el chocolate termina cuando se enfría. Yo creo que apenas empieza. Cada vez que alguien lo prueba, su cuerpo reacciona, el corazón late más rápido, las endorfinas se elevan, la dopamina despierta. Y me pregunto si ese efecto no es casualidad, sino un eco de su propio proceso alquímico. Tal vez el cacao aprendió a enseñarnos cómo sentir placer después de resistir la presión. Al final del recorrido, las máquinas detienen su ritmo. Las barras reposan sobre cintas metálicas listas para ser empaquetadas. Las observo avanzar, brillantes y perfectas, y pienso que cada una guarda una vibración distinta según el cuidado con el que fue tratada. Igual que las personas, no hay dos iguales, pero todas son capaces de reflejar la luz si se les da el tiempo y el calor adecuados. Y justo ahí, cuando parece que todo termina, llega la verdadera revelación. El chocolate no fue creado para endulzar el paladar, sino para recordarnos el poder de la transformación. Es el símbolo tangible de cómo la materia puede elevarse, de cómo lo terrenal puede convertirse en arte, de cómo lo cotidiano puede contener sabiduría. Por eso, si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti resuena con esta historia, que intuyes que detrás de cada barra hay más que azúcar y manteca, hay un mensaje escondido. Y si quieres ir más allá, si deseas descubrir cómo esa energía continúa en otros alimentos, te invito a ver el siguiente video, El secreto de la vainilla, la fragancia que domina el mundo en silencio. Allí entenderás cómo un simple aroma ha influido en civilizaciones, emociones y memorias durante siglos. Pero antes de ir, deja tu comentario con la fecha en que empezaste este reto. Esa será tu primera semilla, la que germinará con el paso de los 21 días. Recuerda, el cacao no se convirtió en chocolate en un solo intento. Lo logró porque resistió, aprendió y se alineó. Así que respira, siente el aroma del cambio y déjate moldear por la experiencia. Porque al final, todos somos como el chocolate, fragmentos de caos buscando su brillo. El silencio después del último sonido metálico en la fábrica es casi espiritual. Todo queda quieto. El aire conserva un leve aroma dulce y tostado que parece flotar entre las máquinas dormidas. Observa una barra recién hecha y siento que lo que tengo frente a mí no es solo el resultado de un proceso industrial, sino la representación física del esfuerzo, la precisión y la paciencia. Me pregunto cuántas manos participaron para que ese instante existiera. ¿Cuántas decisiones invisibles? ¿Cuántos días de lluvia en la selva? ¿Cuántos trabajadores inclinados sobre el suelo cortaron los frutos que algún día terminarían en mi mesa? El chocolate no es solo un producto, es una cadena de vidas, de energías, de momentos, que convergen en una sola textura. Y pienso que tal vez por eso su sabor nos reconforta, porque en cada trozo hay algo de la humanidad misma. Recuerdo el brillo del licor oscuro al salir de la molienda, la danza del calor en los hornos, el murmullo constante de las máquinas. Todo eso sigue resonando en mí como si el proceso industrial fuera en realidad una ceremonia.
Entiendo que el cacao es un maestro silencioso. Enseña sin palabras que la transformación requiere entrega total, que para alcanzar pureza primero hay que atravesar la mezcla, el fuego y la presión. Y esa enseñanza no pertenece solo a la fábrica, pertenece a cada uno de nosotros, porque todos estamos siendo moldeados por algo, por alguien o por el tiento mismo. Hay días en los que nos sentimos en la etapa de fermentación, intentando entender quiénes somos mientras algo en nosotros cambia en silencio. Otros días somos como el cacao en el tostado, enfrentando el calor de la vida para revelar nuestro aroma real. Y hay momentos en los que la vida nos lleva al templado, ese equilibrio frágil donde todo parece desordenarse antes de encontrar su forma definitiva. Me doy cuenta de que cada experiencia humana es una parte del mismo viaje, que cada caída, cada error, cada logro no es un evento aislado, sino una fase del mismo proceso de creación. El cacao se vuelve chocolate solo cuando acepta pasar por todas sus etapas. Nosotros también. Y cuando lo hace, cuando se alinea con su destino molecular, surge el brillo. Ese brillo que no se logra con pintura ni con artificio, sino con estructura interna, con verdad. Y entonces comprendo que el brillo que todos buscamos no se encuentra en lo exterior, sino en la forma en la que logramos ordenarnos por dentro, en la forma en que resistimos sin rompernos, en la manera en que mantenemos el calor justo para no congelarnos ni arder. Miro una barra de chocolate recién templada y siento que es un espejo. Lo que veo en su superficie lisa es el reflejo de un ciclo perfecto. Todo en ella tiene sentido. La sombra y la luz, el fuego y la calma, la fragilidad y la fuerza. No hay una parte que sobre. Y me pregunto si ese no será también el secreto de la vida. Comprender que cada fase, incluso la que duele, tiene un propósito dentro del molde. Cierro los ojos y respiro el aroma del cacao. Tiene algo hipnótico, ancestral, casi humano. Es el olor de la tierra transformada en arte. Y al hacerlo, entiendo que este proceso no termina en la fábrica ni en el envoltorio, sino en quien lo contempla. Porque el verdadero viaje del chocolate comienza cuando despierta conciencia en quien lo mira, cuando le recuerda su propio poder para transformarse. Si estás escuchando esto, quiero que lo recuerdes. Dentro de ti también hay un cacao esperando su metamorfosis, un fuego interno que necesita dirección, una energía que busca su equilibrio. Este no es solo el final del video, es el principio de un proceso, porque ahora tú tienes la información, la conciencia y la oportunidad. Hoy conoces el lado oculto del chocolate, pero también el tuyo. Y si decides seguir profundizando, te invito a continuar el recorrido en el video que mencioné antes, El secreto de la vainilla, la fragancia que domina el mundo en silencio. Allí entenderás cómo un simple aroma ha influido en la historia, las emociones y la memoria colectiva, y cómo todo lo que percibimos puede convertirse en una llave para entender lo invisible. Pero antes de irte, quiero que te detengas un momento y respires. Piensa en todo lo que viste, en lo que sentiste, en las imágenes que cruzaron por tu mente. Escribe en los comentarios lo que descubriste sobre ti durante este viaje, no como una respuesta, sino como una declaración. Porque cada palabra que escribas ancla tu energía al proceso. Y cuando lo hagas, sabrás que no estás viendo un simple video. Estás participando en un ritual de conocimiento, en una conversación entre materia y conciencia. El chocolate es solo el mensajero. El mensaje eres tú. Así que cuando termines de escribir, mira tus manos. Observa su calor, su textura, su poder de crear, y entiende que, al igual que el cacao, dentro de ti también hay algo que espera ser templado, algo que quiere brillar. Tal vez ese sea el verdadero poder del chocolate, recordarnos que el cambio, cuando se hace con amor, nunca destruye, solo transforma. Y en ese instante, lo comprendo con absoluta claridad. Nada en este universo es casualidad, todo es alquimia. Todo lo que pasa, incluso lo que no entendemos, nos moldea hacia una versión más pura de nosotros mismos. Por eso, cada vez que pruebes un trozo de chocolate, recuerda que estás probando la historia del fuego, del equilibrio,
del renacer, que su dulzura no proviene del azúcar, sino del viaje que tuvo que vivir para llegar hasta ti, y que al final todos compartimos el mismo destino que ese gran oscuro nacido en la selva, descubrir que el brillo verdadero siempre viene desde adentro. El sonido final de las máquinas se desvanece, como si la fábrica entera respirara por última vez. El aire queda suspendido, lleno de un aroma que mezcla tierra, fuego y memoria. Observo las luces reflejarse en las barras recién templadas y siento que cada una guarda una historia que no se ve, una historia que se siente. Me doy cuenta de que el chocolate, en su silencio perfecto, tiene algo que enseñarnos. No hay belleza sin transformación, no hay transformación sin fuego, y no hay fuego sin propósito. En este viaje descubrí que detrás de cada paso industrial se oculta una metáfora humana, que el cacao antes de convertirse en placer fue caos, esfuerzo y resistencia, que lo que hoy endulza el mundo, ayer atravesó oscuridad, calor y cambio. Y entonces entiendo que no es casualidad que su sabor nos despierte emociones. El chocolate activa en nosotros la memoria del renacer, nos recuerda que la dulzura verdadera solo se obtiene después de enfrentar la presión. Todo lo que brilla ha pasado por su propio proceso de templado. Nosotros también. A veces creemos que el destino se construye al llegar a la meta, pero la verdad es que el destino se forja en el camino, en el roce, en la fricción, en las pruebas invisibles que nos moldean. La fábrica me enseñó eso sin decir una palabra. Entre el ruido metálico, el calor constante y el aroma envolvente, comprendí que cada engranaje, cada chispa y cada movimiento está en el servicio de un propósito mayor, convertir lo ordinario en algo eterno. El cacao no busca hacer chocolate por vanidad, lo hace porque su naturaleza está programada para transformarse. Y cuando lo logra, no regresa a ser semilla, se vuelve algo más grande, más completo. Así también es el alma humana cuando se atreve a atravesar sus propios procesos. Cuando el fuego interior encuentra dirección, aparece la claridad. Y con la claridad, llega la gratitud. Hoy, después de ver todo este recorrido, no puedo volver a mirar una barra de chocolate de la misma forma. Ya no es un alimento, es un recordatorio. Es la evidencia de que el universo trabaja en capas, que todo lo que parece simple encierra una profundidad inmensa. Y mientras lo sostengo en mis manos, pienso en lo que el cacao tuvo que aprender para convertirse en esto. Aprendió a soltar lo que no necesitaba. Aprendió a resistir sin romperse. Aprendió a confiar en el calor sin temerle. Y quizás eso mismo venimos a aprender nosotros. Tal vez la vida no nos pone obstáculos, sino temperaturas. Tal vez el fuego que sentimos no busca destruirnos, sino ordenarnos. Tal vez cada día es una pequeña etapa de nuestro propio conchado interno, una oportunidad para alinear nuestros cristales invisibles hasta brillar con luz propia. Respiro hondo y cierro los ojos. El sonido de la fábrica se convierte en eco lejano, y por un instante, siento que todo está en perfecto equilibrio. La naturaleza, la ciencia y la conciencia se funden en un mismo punto. Todo cobra sentido. Entiendo que la verdadera alquimia no ocurre en los laboratorios ni en los templos, sino dentro de nosotros, en ese espacio donde el caos se convierte en calma y la energía se vuelve forma. Por eso, cada vez que pruebes chocolate, no lo hagas por costumbre. Hazlo como un ritual. Siente su textura, su aroma, su historia. Deja que te recuerde lo que ya sabes, pero habías olvidado. Que eres parte de un proceso divino. Que la perfección no es rigidez, sino movimiento. Y que todo lo que atraviesas tiene un propósito, aunque aún no puedas verlo. Si estás escuchando esto, quiero agradecerte por llegar hasta el final. No porque hayas terminado un video, sino porque elegiste quedarte, elegirte, entender. Si comentaste la fecha en la que comenzaste este reto, sabrás que ese día marcó el inicio de algo que no tiene marcha atrás, tu propio proceso de templado interior. Y si sigues escuchando durante los próximos días, algo dentro de ti se ordenará. No sabrás exactamente cuándo, pero lo sentirás. Así funciona la transformación. Llega sin avisar, pero deja huella. El cacao lo supo desde siempre. Por eso al final de este viaje, quiero dejarte con una última verdad. Todo lo que parece materia, en realidad es energía buscando equilibrio. Todo lo que parece rutina, es un ensayo del alma. Todo lo que parece final, en realidad es el principio de una nueva forma. Y cuando esa forma se alinea con su esencia, surge el brillo. Ese brillo que todos buscamos sin saber que ya está dentro de nosotros. Y entonces lo comprendo todo. El chocolate no solo alimenta el cuerpo, alimenta la memoria, la historia y el espíritu. Es el recordatorio tangible de que la dulzura se conquista, de que la paciencia tiene recompensa y de que cada vez que algo se derrite, nace algo nuevo.
Así que cuando tomes tu próxima barra de chocolate, recuerda esto. No estás comiendo un dulce. Estás participando en una herencia milenaria de transformación. Estás honrando el fuego, la tierra y el tiempo. Y sobre todo, estás recordando lo más importante, que tú también puedes convertirte en tu mejor versión si aprendes a templarte con amor.